¿Se ha preguntado alguna vez si ha dado a sus hijos todo lo que realmente importa? Tal vez haya trabajado duro, se haya sacrificado, les haya asegurado comida en la mesa, una educación e incluso algunas ventajas. Pero aún así, te sigues preguntando, ¿he hecho lo suficiente? Esta duda silenciosa acompaña a muchas madres y padres que ahora tienen 50, 60 o 70 años. No es por culpa, es por amor, porque quieren entender, ahora que son más maduros, qué es lo que realmente moldea a un ser humano, lo que realmente moldea el carácter, el coraje y la cordura emocional de un niño. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, pasó su vida estudiando esto. Para él, la infancia no era solo una fase, era la base sobre la que se construiría toda su vida adulta. Sus palabras son contundentes. La experiencia emocional del niño es el molde invisible de toda su psique futura. Pero no se trata solo de traumas o abusos evidentes. Freud se dedicó a investigar lo que ahora llamamos las heridas sutiles del alma, las que no dejan marcas físicas, pero que resuenan durante décadas en el comportamiento, las relaciones, la forma de amar y de existir en el mundo. La pregunta que nos plantea es sencilla pero devastadora. ¿Vi a mi hijo como era en realidad? ¿O proyecté en él todo lo que yo quería haber sido? Ahí es donde radica el problema. Muchos padres, sin darse cuenta, intentan moldear a sus hijos para corregir sus propias frustraciones. Quieren que su hijo tenga la carrera que ellos no tuvieron, el comportamiento que les habría gustado tener, la vida que creen que habría sido mejor. Pero en este intento de hacerlo bien, acaban sofocando lo más esencial, la propia identidad de su hijo. Freud decía que una de las mayores penas del adulto es haber sido amado condicionalmente de niño. Es decir, solo se sentían aceptados cuando complacían, obedecían y cumplían las expectativas. El amor venía con exigencias, con requisitos, con comparaciones. Y eso, contrariamente a lo que muchos piensan, no te hace más fuerte, sino más enfermo. Y lo más peligroso es que esta forma de amar a menudo viene disfrazada de celo. Los padres dicen que quieren lo mejor para sus hijos, pero si ese mejor es solo un reflejo de sus propios deseos insatisfechos, lo que están entregando no es amor, es proyección. En este vídeo vamos a hablar de la única cosa que todo niño necesita recibir de sus padres para convertirse en un adulto emocionalmente sano. Y eso no es un regalo, ni una herencia, ni una fórmula mágica. Es algo invisible a los ojos, pero fundamental para el corazón. Ser reconocido como sujeto, no como proyecto. Freud creía que si los padres simplemente dan esta base emocional, genuina, a sus hijos les irá bien incluso frente a los desafíos de la vida. Porque crecer con reconocimiento y aceptación es el mayor escudo contra el sufrimiento psicológico. A lo largo de este vídeo, exploraremos 7 pilares que surgen de esta única entrega esencial. Entenderemos cómo la comparación destruye, cómo la ausencia emocional pesa más que la física y cómo el amor, cuando se mezcla con la culpa o la exigencia, puede convertirse en una prisión. Si ya has criado a tus hijos, este vídeo no trata de lamentarse. Se trata de tomar conciencia, se trata de ver, ahora a través de la lente del tiempo, lo que puede que antes no estuviera tan claro. Y lo más importante, se trata de saber que aún hay tiempo. Tiempo para reparar, para hablar, para acoger, para curar. Porque, como decía Freud, lo que no se trae a la conciencia vuelve como destino. Si quieres entender qué es lo que realmente estructura a un niño por dentro, ¿qué se puede hacer cuando esto no se dio en la infancia? Quédate hasta el final, porque puede que descubras que el mayor regalo no está en el pasado. Todavía puede darse. Ahora bien, cuando hablamos del amor de los padres, la mayoría de la gente cree que es imposible equivocarse si hay amor. Si he amado, entonces todo va bien, piensan. Pero Freud nos enseña que no es así. El amor por sí solo no garantiza la salud emocional. El problema no está en amar, está en la forma de amar. Freud decía que los padres no aman a sus hijos por lo que realmente son, sino por lo que representan. Una continuación de sí mismos, la realización de sueños incumplidos,
una prolongación de su propia identidad. Por eso, muchos niños crecen no como son, sino como creen que deben ser para recibir afecto. Amar demasiado puede ser tan perjudicial como amar poco, porque amar demasiado, en el contexto freudiano, no es un exceso de afecto, sino una ausencia de límites saludables. Es amor que invade, sofoca y proyecta. Los padres que intentan proteger a sus hijos de todo sufrimiento acaban impidiéndoles desarrollar la resiliencia. Los padres que nunca dicen no crean hijos incapaces de afrontar la frustración. Y lo contrario también es cierto. Amar demasiado poco, cuando el afecto es escaso, cuando la presencia es fría, cuando el contacto emocional está ausente, deja profundas cicatrices. Freud observó que los niños que no se sienten vistos o valorados emocionalmente tienden a formar mecanismos psíquicos de defensa que se manifiestan en la edad adulta como baja autoestima, compulsiones o miedo al abandono. Existe, por tanto, un punto de equilibrio que casi nunca se alcanza. Como este equilibrio requiere toma de conciencia, exige que el padre se vea primero a sí mismo. Freud decía que solo se puede amar de verdad a un hijo cuando se está en paz con la propia historia. Esto significa que muchos de los errores cometidos en la crianza de los hijos tienen menos que ver con la intención y más con la repetición inconsciente de patrones familiares no resueltos. Los padres que han sido desatendidos tienden a desatender. Los padres que han sido asfixiados pueden repetir esa asfixia pensando que es cariñosa, y ahí es donde reside el peligro. Cuando el amor se ofrece de forma distorsionada, deja de ser nutritivo y se convierte en controlador, exigente y condicional. El niño crece con la sensación de que tiene que encajar en un molde para ser aceptado, y si no puede, sentirá que ha fracasado. Para Freud, amar de verdad a un niño es aceptar su individualidad, es permitirle tener sus propios deseos, ideas que difieren de las tuyas, elecciones que tú nunca harías. Es mantener el amor incluso cuando tu hijo no cumple tus expectativas. Pero pocos lo consiguen, porque en la práctica, muchos padres se sienten rechazados cuando sus hijos no siguen el camino que imaginaban. Lo que llaman decepción suele ser la frustración de ver en el espejo de su hijo un reflejo distinto del que esperaban. Freud decía que los niños se dan cuenta desde muy pequeños del tipo de amor que reciben. Perciben si se les quiere por lo que son o por lo que hacen. Esta percepción moldea toda su estructura de personalidad. Un niño que siente que necesita merecer amor crecerá buscando constantemente la aprobación, ya sea en la escuela, en el trabajo o en sus relaciones. En cambio, cuando el amor se entrega con madurez, con presencia emocional, pero también con firmeza y respeto por los límites de la otra persona, ese amor construye un adulto capaz de amar y ser amado de forma sana. Por eso, la pregunta que hay que hacerse no es ¿quise a mi hijo?, sino ¿cómo quise a mi hijo? ¿En qué condiciones? ¿Con qué expectativas? ¿De qué necesidades se trataba? Reconocer que cometiste un error en la forma de amar no disminuye el amor que se dio. Al contrario, es precisamente este reconocimiento lo que abre el camino a una nueva forma de relacionarse. Una forma más libre, más verdadera, más sanadora. El verdadero amor, como nos recuerda Freud, no se mide por cuánto proteges o cuánto das. Se mide por la libertad que ofrece, la seguridad que transmite y la paz que deja en el corazón de quien lo recibe. Si te gustan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Cuando se habla de herencia, la mayoría de la gente piensa en bienes materiales, casas, dinero, joyas, propiedades. Pero Freud nos muestra que hay una herencia mucho más profunda y duradera que los padres dejan a sus hijos, una que no se ve, que no se cuenta, pero que moldea toda una vida: la herencia emocional. Esta herencia comienza a construirse en los primeros días de vida, a través de la forma en que el niño es acogido, tocado y escuchado. Freud llamó a este vínculo temprano la fase fundacional de la psique. En ella se forman los cimientos sobre los que el niño construirá su identidad.
Y lo más importante, esta construcción no depende de lo que se dice, sino de lo que se transmite a través de las actitudes, el tono de voz, la constancia de los gestos. Un padre emocionalmente ausente, aunque esté físicamente presente, puede dejar un legado de inseguridad. Una madre sobreprotectora puede, sin darse cuenta, dejar un legado de miedo al mundo. Lo curioso es que, con el paso del tiempo, muchos padres se preocupan más por lo que dejarán de valor, una casa, un coche, unos ahorros, y olvidan lo que ya están dejando cada día, la forma en que hacen sentir a sus hijos por dentro. Freud observó que lo que los hijos absorben emocionalmente de sus padres permanece vivo, incluso cuando estos ya no están presentes. La mirada del padre, la reacción ante el llanto de la madre, el silencio ante el dolor, las exigencias veladas. Todo ello se convierte en voces internas que acompañarán a los niños durante toda su vida. Esta herencia emocional define lo que el niño cree merecer. Si crecieron escuchando que eran insuficientes, trasladarán este sentimiento a sus relaciones. Si solo se les elogiaba cuando obedecían, se sentirán culpables cada vez que digan que no. Si se les ignoraba cuando lloraban, aprenderán a reprimir sus emociones hasta convertirlas en síntomas. Por eso Freud fue categórico cuando dijo que la infancia es el destino. No porque lo determine todo para siempre, sino porque se convierte en el patrón de referencia inconsciente, y lo inconsciente tiende a repetirse hasta que se saca a la luz de la conciencia. Muchos adultos experimentan hoy conflictos que no comprenden: miedo al abandono, dificultad para confiar, necesidad constante de demostrar su valía, y la raíz de esto casi siempre se encuentra en la herencia emocional que recibieron sin darse cuenta. Pero esta herencia no es solo una carga. Cuando el vínculo era sano, incluso con errores, y había presencia, escucha y respeto, esto se convierte en un capital emocional extremadamente poderoso. El niño crece con un sentimiento interior de seguridad, autoestima y capacidad para enfrentarse al mundo. Los padres que saben reconocer los sentimientos de sus hijos, que validan su dolor, que no ridiculizan sus emociones, están dejando un legado invisible pero indestructible. Están enseñando a sus hijos a confiar en sí mismos, a saber que tienen valor independientemente de su rendimiento y a sentir que pertenecen al mundo. Freud decía que el mayor regalo que un padre puede hacer a su hijo es ayudarle a sentirse completo por dentro. Esto solo ocurre cuando el niño puede vivir sus emociones sin miedo al rechazo, cuando puede cometer errores sin ser avergonzado, cuando puede ser diferente sin perder el amor de sus padres. Esta es la verdadera herencia. No se puede perder, dividir o disputar. Se lleva en la forma en que caminas, en la forma en que amas, en las elecciones que haces en silencio. Y si sientes que has dejado una mala herencia emocional, debes saber que aún puede transformarse. Freud creía en el poder de la elaboración. El pasado no puede borrarse, pero puede comprenderse, nombrarse y reconfigurarse. Y con eso se pueden plantar nuevos legados, aunque sea tarde. Porque al fin y al cabo, los niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres lo suficientemente humanos como para reconocer lo que han dado y también lo que les ha faltado. Freud estudió la infancia como pocos, y a lo largo de sus escritos, una idea aparece una y otra vez. Todo niño necesita, por encima de todo, ser visto. No se trata solo de estar físicamente presente. Se trata de ver al niño como sujeto autónomo, con deseos, miedos, pensamientos y emociones legítimos. Esto, según Freud, es lo que estructura la psique de forma saludable. Pero lo que suele ocurrir en las relaciones familiares es lo contrario. En lugar de ver a sus hijos como son, muchos padres los ven como les gustaría que fueran. Intentan moldearlos para que sean una versión idealizada de sí mismos, y en este empeño acaban borrando la verdadera identidad del niño. Freud llamó a esto narcisismo parental, cuando el amor que se ofrece al hijo está condicionado al grado en que cumple las expectativas. Se elogia al niño cuando se porta bien, cuando saca buenas notas, cuando corresponde al modelo familiar.
Pero cuando se atreve a ser diferente, cuando expresa algo que le molesta, se le reprende, se le ignora o se le etiqueta de problemático, esto crea un profundo dilema en la mente del niño. Se dan cuenta de que, para que les quieran, tienen que adaptarse, tienen que ocultar partes de sí mismos, reprimir sentimientos, mentir para agradar. Con el tiempo, pierden el contacto con su propia esencia. Por eso Freud insistía en que lo único verdaderamente esencial que un niño necesita de sus padres es ser reconocido tal y como es, y aún así ser aceptado y querido. Esto no significa aprobarlo todo, no significa decir sí a todos los comportamientos. Solo significa que, incluso en momentos de conflicto, el niño sabe que seguirá siendo visto como alguien digno de amor. El impacto de esto en su vida adulta es inmenso. Un niño que ha sido plenamente aceptado se convierte en un adulto más seguro, más creativo y más capaz de establecer vínculos sanos. No intenta encajar a toda costa, porque ha aprendido desde pequeño que su valía no depende de la aprobación de los demás. En cambio, un niño que ha crecido siendo moldeado todo el tiempo, que ha recibido amor con condiciones y exigencias, tiende a convertirse en un adulto ansioso, inseguro y a menudo autosaboteador. No saben exactamente quiénes son, porque se han pasado la vida intentando ser lo que los demás esperan que sean. Freud lo vio claramente. Para él, la raíz de muchos trastornos emocionales residía en esta ruptura temprana con la propia identidad. Cuando el amor recibido depende de la actuación, el sujeto aprende a mentirse a sí mismo y a construir una vida basada en la apariencia. Por eso, al mirar a los hijos, sobre todo ahora que han crecido, la pregunta más honesta que puede hacerse un padre no es ¿qué le di?, sino ¿le vi realmente? ¿Le permití ser quien es? Porque lo que realmente permanece, lo que sostiene al niño durante toda la vida, es ese recuerdo emocional de haber sido acogido, de haber llorado y no haber sido ridiculizado, de haber dicho algo extraño y no haber sido corregido inmediatamente, de haber sentido miedo y haber sido escuchado, no mandado callar apresuradamente. Si le has dado esto a tu hijo, incluso con errores en otros aspectos, ten por seguro que le has dado la base más sólida que nadie puede recibir. Y si no lo hiciste, si hoy te das cuenta de que fallaste en esa entrega, la conciencia ya es un nuevo comienzo, porque el niño que existió sigue viviendo dentro del adulto. Y cuando un padre, incluso después de años, reconoce esta ausencia y se propone echar un vistazo de verdad, algo cambia. Esto es lo único que todo niño necesita y lo más difícil de ofrecer. Porque para ver al otro, primero hay que tener el valor de mirarse a uno mismo. Entre todos los errores silenciosos que se cometen al educar a los hijos, hay uno al que Freud prestó especial atención: la comparación. No grita, no duele inmediatamente, pero erosiona lenta y profundamente la identidad del niño. La frase puede parecer inofensiva: tu hermano siempre ha sido más responsable, o a mi edad yo ya trabajaba. Pero estas palabras, repetidas a lo largo de la infancia, crean una herida invisible que Freud categorizó como trauma narcisista. Lo que hay detrás de la comparación es el deseo de corregir, de estimular, de mostrar un modelo de comportamiento. El problema es que el niño no interpreta esta intención, solo absorbe el mensaje implícito: no soy suficiente. Y este sentimiento de insuficiencia se instala en el inconsciente. El niño empieza a verse a sí mismo como defectuoso. No entienden por qué no pueden agradar y empiezan a medirse constantemente con parámetros externos. El resultado, según Freud, es un debilitamiento del ego. El niño deja de confiar en su propia percepción, en sus impulsos naturales, en sus auténticos deseos. Aprende a moldearse para sentirse querido, o al menos tolerado. Freud nos advierte de que comparar a los hermanos es una de las formas más crueles de crear rivalidad y resentimiento. Aunque no sea intencionado, el niño siente que está en una competición que nunca podrá ganar, porque los criterios son arbitrarios, porque la otra persona siempre será mejor en algún aspecto. Muchos adultos que hoy luchan contra la envidia,
La baja autoestima o el perfeccionismo excesivo fueron niños a los que se comparaba, juzgaba y menospreciaba en silencio. Y lo más cruel es que cuando crecen, se convierten en sus propios verdugos. No dejan de compararse con sus compañeros, vecinos, familiares, como si vivieran en un eterno tribunal interno, donde nunca son lo bastante buenos. Freud describió este proceso como la introyección de la figura crítica. La voz que antes provenía de los padres, ahora vive dentro del individuo. Y no es silenciosa. Está presente en cada intento de volver a empezar, en cada nueva relación, en cada deseo de cambio. El efecto de la comparación no es solo emocional. Interfiere directamente en la construcción de la identidad. Los niños que son comparados constantemente empiezan a dudar de quiénes son, de sus elecciones, de su capacidad para ser amados, por lo que realmente sienten. Y cuando ese niño se convierte en adulto, trae consigo un vacío. No saben exactamente lo que quieren, porque nunca han sido capaces de desear sin miedo. Se sienten inadecuados, fuera de lugar, y a menudo en deuda con los demás. Pero lo más importante que nos enseña Freud es que ninguna comparación es neutra. Siempre que se compara a un niño, se le reduce. Deja de verse en su singularidad y se le mide con una regla que no es la suya. El verdadero amor, el que construye, es el que reconoce las diferencias sin jerarquizarlas. Se da cuenta de que cada niño tiene su tiempo, su sensibilidad, su manera de aprender y de expresarse. La comparación no enseña, oprime, no inspira, disminuye. Si usted como padre ha utilizado este recurso a lo largo de su vida, tal vez por impulso o por imitación de sus propios padres, sepa esto. Aún está a tiempo de reconstruir este puente. Reconocer su error ya es un paso poderoso. Decirle a tu hijo, aunque sea adulto, hoy me doy cuenta de que eras diferente y eso no era un defecto, puede ser el principio de la reparación, porque en el fondo todos los niños quieren oír una sola cosa, que se les ha querido por ser exactamente quienes son, y no por haber intentado ser alguien que nunca podrían ser. Freud decía que la ausencia afectiva es una de las experiencias más dolorosas de la infancia. Y lo más paradójico, puede ocurrir incluso cuando los padres están físicamente presentes. Estar en casa no es lo mismo que estar disponible. El pequeño niño se da cuenta cuando el padre está distraído, cuando la madre escucha sin escuchar, cuando la presencia en el entorno no se traduce en presencia en el corazón. Muchos adultos que hoy se sienten ignorados o invisibles en sus relaciones fueron niños a los que no se veía realmente. Freud llamó a esto ausencia afectiva encubierta, una forma sutil de negligencia emocional. Esto no significa que los padres no quisieran a sus hijos. A menudo simplemente estaban abrumados, perdidos en su propio dolor, intentando sobrevivir a sus rutinas. Pero el niño siente de otra manera. No pueden interpretar contextos, solo sienten. Y lo que sienten es abandono. El silencio cuando sienten dolor, la prisa cuando hacen una pregunta, la mirada que pasa de largo como si no estuvieran allí. Todo eso deja profundas cicatrices. Son pequeñas escenas que, al repetirse, construyen un mundo interior en el que el afecto parece siempre ausente o insuficiente. Freud observó que los niños que crecen sin una verdadera escucha tienden a desarrollar carencias afectivas crónicas. Buscan aprobación, afecto y reconocimiento en todas partes, excepto en sí mismos. Esta ausencia afectiva también dificulta la confianza en los adultos. Después de todo, ¿cómo puedes confiar en alguien si quien debería haber sido tu puerto seguro se muestra distante, frío o excesivamente ocupado? El niño aprende que, incluso cerca, la otra persona puede no estar disponible. Y este aprendizaje se convierte en vigilancia constante, miedo a abrirse, barreras emocionales. Es frecuente ver adultos que se sienten solos, incluso cuando están acompañados. No se trata de un defecto de la personalidad. Es la consecuencia de una infancia en la que la soledad fue la única presencia constante. Freud hacía hincapié en que los seres humanos necesitan respuestas emocionales afinadas desde una edad temprana. Una mirada atenta cuando lloran. Una palabra que reconozca su frustración.
Un abrazo que no solo consuele, sino que comunique. Estoy aquí contigo. Cuando falta esto, se crea un agujero interior. Y este agujero intenta llenarse a lo largo de la vida mediante relaciones desequilibradas, consumo excesivo y la búsqueda incesante de aceptación. Lo más cruel de la ausencia emocional es que no se puede reclamar fácilmente. A diferencia de la agresión verbal o física, no deja pruebas. Es un dolor silencioso que al propio niño le cuesta nombrar. Simplemente crecen con un sentimiento generalizado de vacío, desconexión y falta de pertenencia. Muchos padres se asombran al oír de sus hijos adultos que se sintieron solos en su infancia. Pero si yo siempre estaba en casa, dicen, pues sí, pero no estaban presentes de la forma que el niño necesitaba. Freud enseñó que se necesita algo más que la presencia física. Se necesita participación afectiva, interés genuino. Y esto no requiere una cantidad excesiva de tiempo o grandes gestos. A veces bastan unos minutos de atención genuina, de escucha sin juicios, de validación sin prisas. Si hoy reconoces que no has podido estar todo lo que te hubiera gustado, no es una condena. La ausencia puede ser sustituida por una presencia real ahora. Una conversación sincera, una disculpa, un acto de atención. Son formas posibles de reconstruir un vínculo que parecía perdido. Porque lo que más cura, como decía Freud, no es lo que ha pasado, sino lo que aún puede hacerse a partir de lo que se ha comprendido. Y todo niño, en el fondo, quiere eso. Sentir que aún con retrasos y fracasos, el afecto todavía puede llegar. Entre los sentimientos más complejos de la relación entre padres e hijos está lo que Freud llamó culpa introyectada, una forma silenciosa de encarcelamiento emocional que comienza en la infancia pero puede durar toda la vida. Todo empieza con la intención de amar. Muchos padres ofrecen lo mejor de sí mismos, renuncian a sus sueños, trabajan más allá de sus límites, soportan dificultades. Lo hacen por amor, pero con el tiempo, si este amor no se comprende y gestiona adecuadamente, puede convertirse en una presión encubierta. Frases como, después de todo lo que he hecho por ti, o tú eres mi única razón de vivir, o incluso, si no hubiera sido por ti, mi vida habría sido diferente. Parecen, a primera vista, declaraciones de sacrificio. Pero Freud nos advierte, detrás de estas frases hay una forma de exigir al niño que viva con una deuda emocional. El niño crece sintiendo que tiene que corresponder, compensar, equilibrar la balanza. Y eso no es amor condicionado a la retribución. Freud observó en muchos de sus pacientes que los adultos más reprimidos emocionalmente eran los que arrastraban esta culpa desde pequeños. No podían alejarse de su familia, no tomaban decisiones importantes, no se atrevían a seguir sus propios caminos, por miedo a herir a quienes les habían criado. Este tipo de vínculo, en lugar de liberar, aprisiona. El niño no se siente libre para equivocarse, alejarse o discrepar. Cumplen las expectativas de sus padres y confunden obediencia con afecto. Se pierde la individualidad y el amor se convierte en una carga. Freud llamó a esto amor neurótico, en el que el afecto no se da libremente, sino que viene con condiciones, reglas, deudas emocionales. Es un tipo de amor que no acoge, sino que vigila, no acompaña, sino que controla, no inspira, sino que aprisiona. Para el niño, este entorno crea confusión. ¿Cómo puede amar a alguien que también le hace sentirse en deuda constante? ¿Cómo confiar en un vínculo que cobra, que pesa, que recuerda todo el tiempo cuánto costó? En la edad adulta, este patrón genera relaciones similares. Los niños que han crecido bajo este amor culpable tienden a repetir esta lógica en sus propias relaciones. Se sacrifican demasiado, aceptan demasiado poco, se anulan a sí mismos, evitan el conflicto a toda costa y a menudo llegan a exigir a la otra persona la misma lealtad silenciosa que antes se les exigía a ellos. La verdad es que el amor para Freud solo cumple su función cuando es fuente de libertad, no de obligación. Amar a un hijo es preparar el terreno para que no para que se quede,
Es sostener un vínculo que no requiere una presencia constante ni un agradecimiento eterno, sino que se basa en la confianza de que lo que se ha dado permanece, incluso a distancia. Muchos padres confunden gratitud con obediencia. Esperan que sus hijos actúen como una prolongación de sus deseos, que repitan sus elecciones, que sacrifiquen sus deseos en nombre de una supuesta lealtad familiar. Pero como nos recuerda Freud, la verdadera lealtad solo nace cuando hay libertad para irse sin culpa. Si hoy echa la vista atrás y reconoce que utilizó el amor como forma de exigir una retribución, aunque no se diera cuenta, sepa que es posible cambiar este registro. Una disculpa sincera, un gesto de desahogo emocional, una frase dicha con el corazón abierto, como «no me debes nada», pueden curar décadas de culpa silenciosa. Y si tú eres el niño que creció bajo este peso, también debes saber esto. El amor que une no es tuyo para que te lo quedes. Puedes decir respetuosa y claramente que quieres amar sin culpa, que quieres estar presente sin perderte a ti mismo y que ya no quieres vivir para pagar una deuda que nunca fue tuya. Porque el verdadero amor, como enseñó Freud, no exige nada a cambio. Ofrece espacio para que el otro sea y permanezca íntegro. Tal vez te hayas reconocido en algunas partes de este viaje. Quizás hayas revisado gestos, palabras, silencios, momentos en los que pensabas que lo estabas haciendo lo mejor que podías. Pero ahora, con una mirada más madura, te das cuenta de que faltaba algo. Esta constatación puede doler. Pero Freud decía que el dolor de la toma de conciencia es infinitamente menor que el dolor de la repetición inconsciente. En otras palabras, reconocer tus defectos no es un castigo, es un camino hacia la liberación. La gran tragedia no es cometer errores con tus hijos. La verdadera tragedia es quedarse atrapado en el orgullo, en el miedo a admitir, en la idea de que lo pasado pasado está. Porque, como nos enseñó Freud, el pasado no desaparece, se repite, se oculta, se convierte en síntomas. Pero hay algo poderoso que debes saber. La reparación emocional es posible. No importa cuántos años hayan pasado. Un niño, incluso un adulto, puede sentirse profundamente conmovido al oír de labios de uno de sus padres: «Hoy comprendo, hoy veo, pido perdón por lo que no fui capaz de ofrecer». Estas palabras no borran lo que se ha hecho, pero dejan espacio para algo nuevo. Disuelven la culpa, suavizan el resentimiento, crean puentes donde antes había distancia. Freud creía que el inconsciente reconoce los gestos sinceros. Incluso cuando la relación parece distante o deshilachada, hay una parte del niño que sigue queriendo ser visto, acogido y aceptado, aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque parezca indiferente. Si aún no ha tenido la oportunidad de ofrecer a sus hijos el reconocimiento incondicional que Freud consideraba esencial, todavía está a tiempo de empezar. Una conversación puede ser el comienzo, una mirada diferente, un abrazo sin exigencias, escuchar sin juzgar. Los pequeños actos tienen un poder inmenso cuando están llenos de verdad. Y si el contacto ya no es posible, porque tu hijo se ha mudado o porque ya se ha ido, aún puedes dar este paso internamente. Escribe, reflexiona, dilo en voz alta. Haz las paces con la parte de ti que intentó hacerlo bien, pero no supo cómo. Porque en el fondo, todos los padres y madres llevan dentro el deseo de haberlo hecho lo mejor posible. Y casi siempre lo hicieron lo mejor que pudieron, con los recursos que tenían, con el dolor que cargaban, con los modelos que heredaron. No se trata de juzgar lo que se ha hecho, sino de decidir lo que aún puede construirse a partir de ello. Freud también nos recordó que ninguna relación humana es definitiva. Todo puede transformarse, pero hay que estar dispuesto a mirar, a sentir, a aceptar verdades difíciles. La buena noticia es que los niños, aunque estén heridos, no olvidan los gestos sinceros de amor. En ese momento no pueden decir nada, pueden reaccionar con frialdad, con resistencia. Pero la semilla de la reconexión está plantada y con el tiempo germina. Al final de esta reflexión, la pregunta que queda no es ¿qué hice mal? La pregunta más poderosa es
¿qué puedo ofrecer ahora con la conciencia que tengo? ¿Soy? Esa respuesta es tuya y puede ser más sencilla de lo que parece. Tal vez sea una llamada telefónica, un te quiero sin prisas, un dime cómo estás que salga del corazón, un ya no quiero cambiarte, solo quiero comprenderte. O tal vez solo sea el silencio de alguien que por fin comprende que amar no consiste en moldear a la otra persona, sino en permitirle existir plenamente. Y eso, al fin y al cabo, es lo único que necesita un niño. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.